Hola, espero se encuentren bien. Hoy veremos dónde surgió la filosofía y la importancia de ella. A menudo se suele pensar que la filosofía es cosa del pasado. Bueno, sí, pero el pasado relativamente hablando es corto, en comparación a la edad del planeta. Sin embargo, eran instantes diferentes. Cabe destacar que no existía el televisor, el móvil, la internet, los aparatos electrodomésticos. Antes la interacción humana era principalmente la fuente de conocimiento, pero el ser humano desde pequeño tiene algo peculiar, la curiosidad, y como no existía mucho entretenimiento, era muy común el ocio y el preguntarse el origen de las cosas. Se suele pensar, y es muy natural saber, que la filosofía tuvo sus inicios en Mileto, en Grecia, donde existía libertad de pensamiento. Era una ciudad cosmopolita que daba lugar a migración y por lo tanto a diversidad de pensamiento y de cultura. Se cree que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Sócrates es uno de los más famosos en la filosofía occidental, esto porque marcó un antes y un después en el pensamiento filosófico. Por tanto, los primeros filósofos se conocen como presocráticos. Estos se preguntaron el origen de las cosas. Sin embargo, las respuestas la atribuían a mitos, a dioses, en otras palabras, eran respuestas irracionales. Lo que marcó Sócrates fue la diferencia en el tiempo, que se intentaban dar respuestas más razonables, pasando de este modo de mitos a logos, que es de la mitología a la razón. Cuando se preguntaban cosas que iban más allá de lo real o visual, como ¿por qué Dios existe? ¿O qué es Dios? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la nada? Estas preguntas se atribuyen a la metafísica, que es más allá de lo físico. Todo fundamento de las respuestas tenía su objeto de estudio. Se le conoció como epistemología. Utilizaban la lógica y otras ramas de la ética, que hace referencia al valor de nuestras acciones. Pero hablaremos geográficamente. ¿Por qué se habla de la filosofía y de los griegos como si fueran los únicos que existieron y fueron más filósofos que los demás? Ya vimos que la filosofía eh, nació en Grecia, en donde tenían muchas ventajas, dado que eran una ciudad cosmopolita y de diversidad de pensamientos. Pero, por otro lado, tenemos la filosofía oriental, la filosofía de la antigua China, la filosofía de la India, de Persia, de Japón, de Corea, la filosofía islámica. Al igual que Occidente, en Oriente también existían respuestas referidas a los dioses. La filosofía surge en Oriente por Lao Tse, se esparce por diferentes creencias o por diferentes pensamientos que se suelen conocer hoy en día como religiones: el hinduismo, el taoísmo, el budismo, el confucianismo, en Japón, por ejemplo, el sintoísmo. Y poco a poco en Oriente la religión gobernó sobre la filosofía. Sin embargo, el objeto de la filosofía, es decir, es ir en busca de la verdad. Para dar un ejemplo, Sócrates buscaba la verdad a través del diálogo. La mayéutica, que fue el método socrático. La dialéctica es la técnica de dialogar y descubrir la verdad mediante la confrontación y de razonamientos y de argumentos contradictorios. Mientras que, por ejemplo, Buda su pensamiento era ir en busca de la verdad por uno mismo, por algo que él llamó iluminación. De esta manera, diferentes pensadores o sabios, ya que tanto Buda como Sócrates eran considerados como tal. En la filosofía importa mucho más la pregunta que la respuesta. Hablamos de la filosofía antigua, sin embargo, aún siguen en pie esas grandes preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el arje? ¿Qué es Dios? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la nada? Entre tantas incógnitas. Por ende, la filosofía y la religión intentan dar respuestas a través de la razón, de la fe o a través de teorías. La filosofía sigue siendo tan importante desde el momento en que tenemos en nosotros el porqué de las cosas. Cuando nos asombramos, cuando la duda que está siempre ahí nos conlleva a hacer preguntas. En Occidente la reflexión y el pensamiento lo llamaban filosofar, en Oriente meditar. La filosofía es un saber, nos hace críticos y reflexivos. Cada filósofo dejó postulados sobre las grandes preguntas, pero nosotros mismos también tenemos las mismas capacidades. Los filósofos antiguos no eran, como mencionaba Nietzsche, superhombres. Basta con tener estas tres cosas, aparte de un espíritu que tiene el indicio de ir en busca de la verdad: la duda, el asombro y las situaciones límite.
Las situaciones límite crean mareos de la vida espiritual interior del hombre y de su actividad práctica, es decir, forma los límites de la existencia, es decir, la muerte, insatisfacción, el miedo, el sufrimiento, todo aquello que nos lleva más allá que a la nada. De ahí que también se hablara de los filósofos religiosos o teorías que respaldan la existencia de, como decía Aristóteles, una fuerza motora o Dios que creó todo de la nada. Reflexionar es volver a ver. Cuando relees un libro, por ejemplo, descubres algo que antes no habías leído o no te percataste de ello. Podemos ver incluso la filosofía de la naturaleza, la flora y la fauna, pero la filosofía humana, la naturaleza humana en sí, nos conlleva a la filosofía y estamos proclive a lo que ha dado un giro impresionante a la humanidad. Sí, me refiero a la ciencia. La filosofía otorga libertad de pensamiento, por tanto, escapa un poco de la moral para que llegues a la ética. La moral es estética, por ejemplo, y como mencionaba en un video anterior, la moral también es social. Si mato una mariposa, para las demás personas creerán que yo soy una mala persona, pero si mato una cucaracha, podría ser considerado un héroe. La moral es estética, y la estética es otra rama de la filosofía. La filosofía y la religión tienen objetivos comunes, buscan respuestas a preguntas muy similares, pero la primera, es decir, la filosofía, realiza su búsqueda desde un horizonte racional y argumentativo, antes de creer cómo lo hace la religión. La filosofía exige un cuestionamiento y reflexión para poder justificar cualquier creencia. Asimismo, la filosofía y la religión guían al hombre a la trascendencia. Lo que hace la diferencia es que la religión da las pautas o el camino necesario para llegar a ella, mientras que la filosofía parte de una reflexión acerca de lo que es mejor para el individuo a partir de un discurso racional. La religión, al estudiar las creencias acerca de un ser superior y sus aspiraciones hacia ese ser, hacia lo desconocido, proporciona al hombre una visión del mundo. El estudio de estas creencias y formas de ver la vida y nuestro mundo nos guía para identificar al hombre como un ser creado para la verdad y para la trascendencia. La filosofía es una disciplina que te servirá para poder desarrollar cualquier tema y te proporciona una visión general del mundo. Todos los hombres tienen una forma de ver al mundo, lo cual los hace filósofos independientes. Los grandes pensadores de la historia han influido por el convencimiento con el que han expresado sus ideas, como todas las personas han sido influidos por el entorno social en el que vivieron. El poder es una responsabilidad para quien lo ejecute y para quien lo ejerce, debido principalmente a que sus decisiones y elecciones afectarán a otros. El hombre es un ser que administra los bienes de la tierra y que mediante la inteligencia y la voluntad puede llegar a cambiar el mundo que lo rodea. Depende de ti el que toda esta información sea aprovechada o que la dejes pasar sin ninguna consecuencia.